La Iglesia Cristiana Los Negocios del Señor le da la bienvenida al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, a su Santo y Poderoso Espíritu y a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestros canales digitales. Yo les invito para que en unidad hagamos una oración y coloquemos en manos de Dios todas las cosas que vamos a hablar en esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das de exponer tu palabra. Te pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros y nos dé el convencimiento, Señor, para que seas tú revelando a nuestros corazones el conocimiento que tú quieres que llegue hoy. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy el título de la prédica es Servidores de Dios. En Mateo 25, del 14 al 30, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. El Señor está haciendo una comparación para que nosotros inmediatamente entendamos que nuestro servicio no es para la tierra, ni para las personas que están en la tierra. Nuestro servicio es para Dios. Y Dios quiere que ese servicio que nosotros prestamos llegue a cada persona que no le conoce, para que le conozca. Nosotros tenemos que entender que Dios nos entrega unos bienes, y esos bienes es como una inversión que Dios coloca en cada uno de nosotros una vez que recibimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque es que Dios no hace excepción de personas. En cualquier nivel, las personas que estamos en el Señor debemos de servirle y prestarle un buen servicio y entender en qué consiste el servicio. En Mateo 20, del versículo 25 al 28 dice: entonces Jesús llamando dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, de entrada, el Señor nos está diciendo que el reino de los cielos no funciona como el reino de la tierra. En la tierra los gobernantes es a los que se le debe servir. En el reino de Dios, los gobernantes que Dios establece, sean apóstoles, sean pastores o evangelistas, o sea, cualquier persona que Dios le haya dado un don, porque todos tenemos dones, todos tenemos talento, debe estar al servicio de las personas para que reciban el conocimiento de la palabra de Dios. De entrada, enseguida el Señor le está diciendo: mira, esto no es como en la tierra, en el cielo es diferente. Si tú quieres ser servidor de Dios, tienes que servirle a los que están contigo todo el tiempo. Y si quieres ser grande entre los que están allí, debes servirle aún a esos que están contigo sirviendo. También, retomando nuevamente, el versículo 15 dice: esta es la manera como el Señor hace la distribución de los bienes. Dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Se da cuenta que el Señor conoce nuestra capacidad y nuestro corazón? Y Él le da de acuerdo a la capacidad de la persona. ¿Por qué? Porque si le da más de la capacidad, no le va a servir como Dios quiere. O sea que Dios no se equivoca al escoger las personas. Tampoco se equivoca al darle los talentos. ¿Y qué representa ese talento? Una inversión. Una inversión que Dios hace en cada uno de los que recibimos a Jesucristo y pasamos a ser sus servidores. Además de hijos, servidores, porque Jesús es hijo y también es servidor. Y él mismo lo dijo: yo no vine para ser servido, yo vine fue para servir
y dar mi vida en rescate de muchos. Y esa debe ser la función de todos los servidores de Dios en cualquier parte del mundo. Si uno toma referencia de los apóstoles no andaban buscando nombre, ni andaban buscando posición ni riqueza. Ve uno al apóstol Pablo cómo fue sacrificado y él no pensó en eso, él pensó siempre en servirle a Dios de todo corazón. Mire lo que dice el versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Se da cuenta? De las 3 personas que el Señor toma para explicar esta parábola, o de los 3 servidores, 2 cumplen. Y mire que a uno le dio 5 y lo duplicó, o sea, lo multiplicó. Al otro le dio 2 y lo multiplicó. El otro lo escondió en la tierra. Los otros tenían claro que estaban trabajando para el reino de los cielos. Porque mire lo que dice en Mateo. Y porque el Señor les enseñó antes de poderlo a servirle, los preparó. Mire. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Qué nos quiso enseñar el Señor a través de esto? Que ¿cuál es el tesoro que nosotros debemos de tener? La inversión que hacemos para el reino cuando trabajamos y le servimos al Señor. Fíjense que el Señor ya dio una condición de cómo debe ser el siervo. También en Lucas capítulo 17, del versículo 7 al 10 dice, el Señor hace unas preguntas aquí, dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos. Entonces, observe que el Señor aquí nos está dando de entrada a conocer cómo debemos prestar el servicio, porque hay gente que está esperando que le agradezca, hay gente que está esperando que le den gracias, hay gente que está esperando que le reconozcan. Al final tenemos que rendirle cuenta al Señor y Él nos va a calificar correctamente, nos va a dar la posición que nos corresponde. Es porque estamos trabajando para Él. Mire lo que dice el versículo 19 en Mateo 25. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. ¿Se da cuenta? Lo que le estábamos diciendo ahorita. Arreglar cuenta con el Señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Vio que el servidor no quedó con nada, entregó todo lo que había ganado, más lo que le dio el Señor. ¿Por qué? Porque él ganó eso del Señor, no lo ganó con su capacidad, ni lo ganó con su inversión, lo ganó con la capacidad de Dios, con la delegación que Dios le dio y con la inversión que el Señor hizo. O sea que lo que nosotros ganamos, no lo ganamos por nuestra capacidad, lo ganamos por la posición y la capacidad que Dios nos dio.
Entonces, por eso hay que tener en cuenta esto, que todo lo que recibimos lo vamos a entregar y lo tenemos que entregar multiplicado. Esa es una de las características del buen servidor, que tiene que entregar multiplicadas las cosas. Sigue diciendo el Señor: en el versículo 21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Fíjate que el Señor utiliza la equidad y la igualdad. La igualdad, que todos son sus siervos y sus hijos. Pero la equidad en cuanto a la proporción. Le entregó uno 5 y este le devolvió 5. Le entregó 2 y el otro le devolvió 2. Ahora observe que él dice: buen siervo fiel. O sea que una de las características de los siervos es que hacen las cosas buenas y que son fieles. Porque la misma palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Que fue lo que hizo el siervo infiel, que es el que viene más en el versículo siguiente. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí, tiene lo que es tuyo. Él pensó que el Señor lo iba a aplaudir, le iba a dar un reconocimiento. Y mira la respuesta del Señor. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. O sea que el que califica, el que certifica y el que le da la capacidad a uno es Dios. Por tanto, Él es el que te va a dar la recompensa, no el hombre. Mire lo que dice. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. La misma palabra que él le había dicho. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Y sabe cuál fue lo que dijo el Señor al final? Quitarle pues el talento y darlo a lo que tiene, al que tiene 10 talentos. Si nosotros miramos aquí cómo es un servidor de Dios, tenemos que tener en cuenta que para todos los servidores, cualquiera que sea el nivel donde esté, tiene que seguir estas instrucciones. Primero, los servidores de Dios trabajamos para Dios y no trabajamos bajo estrategias humanas y terrenales. Eso fue lo que le pasó al siervo. Inútil. Porque fíjense, el Señor dice que cuando nosotros hacemos todo lo que nos manda, ya dejamos de ser útiles. Entonces, siervos inútiles somos. O sea que no quiere decir, cuando Él cavó y enterró, no significa que Él de pronto no estaba hablando de Dios o no estaba predicando la palabra, sino que no lo hizo como debía hacerlo. Tuvo miedo de hablar la verdad. Y mire lo que dice el Señor con respecto a eso. En Juan, capítulo 14, el verso 17 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él no trabajó con la paz de Dios, trabajó con la paz terrenal. Por eso dice: tuve miedo y lo escondí. ¿Y dónde lo escondió? En la tierra. Los otros no hablaron de tierra por ningún lado. Fíjense que Dios le dio una instrucción y le repartió los bienes. A todo y con todito hizo igual. Pero ¿qué pasa con los servidores
que no quieren servir conforme a la voluntad de Dios porque ven las cosas difíciles, porque se llenan de miedo, porque tienen temor de que tomen represalia contra su vida. El Señor dijo, no le temáis al que mata el cuerpo y nada más podéis hacer. Temedle a aquel que te puede quitar la vida y el alma y echarlos en el infierno. Entonces, si nosotros tenemos miedo, no vamos a poder hacer la labor. Vamos a predicar un evangelio no acorde a la verdad, no acorde a la necesidad que las personas los están requiriendo. Porque cuando la persona conoce la verdad es que es libre. En Juan 8:32 lo dijo el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es la que santifica. El mismo Jesús en el capítulo 17 del libro de Juan habló y dijo expresamente, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra santifica. También le dijo a los fariseos en el capítulo 5 del libro de Juan, en versículo 17, mi Padre trabaja y yo trabajo también hasta hoy. Eso significa que Dios es trabajador y sus hijos tienen que ser trabajadores y constantes y fieles en todo lo que Dios le ha encomendado. No es fácil, nadie está diciendo que es fácil, pero si vamos bajo la guía del Espíritu Santo, vamos a tener el carácter y la condición y la valentía para poder hablar las cosas como Dios quiere que llegue a cada corazón. Porque el que da el convencimiento es el Espíritu Santo, no nosotros. Porque la misma palabra dice que el Espíritu nos dará convencimiento de pecado, juicio, justicia, y explica las razones de por qué Él da el convencimiento. Y también en Apocalipsis dice, en el capítulo 3, versículo 20 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Entonces nosotros que somos un instrumento a través del cual el Espíritu Santo habla si nosotros le damos cabida, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces fíjense, el servicio no consiste en lo que los hombres nos mandan a hacer. El servicio consiste en lo que Dios nos dio, porque a la larga los hombres toditos vamos a morir y tenemos que presentarnos delante de Dios. Y allí Dios no nos va a aceptar excusas, porque si usted observa, el último, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que dijo el último? El que entregó y dijo que el Señor dijo, porque tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Fíjate que le devolvió talento, pero no lo devolvió multiplicado. Respondió Jesús y le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es más mío con los intereses. ¿Ya vio? Y le dijo, quitarlo y echarlo. Quitarle el talento y dáselo a los que tienen 10. Y a él, echarlo allá en las tinieblas. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, nos convertimos en siervos inútiles. Miren lo que dice el versículo 30. Y al siervo infiel echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice el Señor, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Porque el que tenía 10 fue el que Dios le dio el talento, no el que le trajo 4. Porque es que el que tiene capacidad y deja desarrollar esa capacidad por medio del Espíritu, Dios le va a dar más, porque va a multiplicar más. Para Dios todo el trabajo que nosotros hacemos es importante, pero Dios sabe por qué escoge a sus siervos y sabe cuánto le tiene que dar cada siervo y qué debe entregar el siervo al final. Mire, ¿de qué trata el servicio? Ya para finalizar, voy a explicar de qué trata el servicio. En el capítulo 25, pero del versículo 34 al 40 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros. Allá no habló del reino.
desde la fundación del mundo, o sea que ya eso está establecido. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. No se trata de la comida material ni del vestido material, porque es que el diablo tiene a la gente de que es de Dios cuando todavía no conocen del Señor, en condición muriéndose. ¿Y cómo se mueren las personas espiritualmente? Por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el servicio que nosotros le prestamos al Señor es llevar el evangelio, la palabra de verdad, para que Dios los haga libres de las garras de Satanás, para que los haga libres de las cárceles donde lo tienen metido, para que las personas dejen de ser mendigas desde el punto de vista espiritual. En personas que pasan con desesperanza para ir a esperanza, porque eso es lo que hace Dios a través del conocimiento que nos ha dado y de los talentos. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Esperamos que este mensaje haya llegado a nuestros corazones y que lo meditemos y apliquemos esta palabra, porque el mismo Jesús dijo que el que oye estas palabras y las hace lo compara a un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca, que viene cualquier tipo de problema y no se echa para atrás ni le da miedo, sino que sigue adelante. Ahí les dejo esa reflexión en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, si algunos de los que están acá nos están acompañando por primera vez o ya nos ha acompañado y se ha separado del Señor por cualquier circunstancia, yo le invito a que regrese nuevamente. Dios está esperándonos para que le pueda servir de acuerdo a estas condiciones que Dios nos ha regalado en esta mañana. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, reconozco que tú eres el Salvador y que mi vida no está ligada a la tierra, al reino terrenal, sino al celestial. Que mi ciudadanía es de los cielos. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y Salvador y le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida junto con el de toda mi familia. Que perdone todos mis pecados y me ayude a apartarme del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, eres hijo de Dios. Solo tienes que seguir las instrucciones y ponerlas por obra en tu vida. Aquí en la Iglesia Cristiana Los Negocios del Señor, te estamos esperando. Puedes comunicarte con nosotros. Ahí tenemos una página web a la cual nos puedes visitar y estaremos dando respuesta a tus necesidades. Que Dios te bendiga grandemente. También, para finalizar, quiero hacer una oración por todas las personas que están enfermas, porque yo no soy el que sana es el que está conmigo y también con ustedes. Y así como se compadece de mí, también se compadece de ustedes. Mira, le doy gracias a Dios porque mi esposa ha ido mejorando de una manera extraordinaria. ¿Y cómo no voy a servirle a Dios si veo que de un estado de muerte me la retornó a la vida nuevamente y tiene una recuperación tan extraordinaria que los médicos se han quedado sorprendidos? Pero yo no me sorprendo, ¿sabe por qué? Porque sé con quién estoy y lo que es capaz de hacer. Por eso le invito a que usted también le cree y confíe en Él. Y en este momento se coloque ahí en posición de recibir, porque Dios va a hacer sanidades. Solamente quiere que usted y yo creamos, porque en donde hay dos de acuerdo, puestos de acuerdo en cualquier asunto en la tierra, Dios lo hará. Y Dios lo va a hacer no porque yo soy el ministro, sino porque usted lo necesite y yo también. Padre, te doy gracias por cada servidor y por cada creyente que hay, por cada persona que se convirtió en el día de hoy, Señor, a través de este mensaje. Y te pido en el nombre de Jesús, como tus hijos unidos, Señor, y puestos de acuerdo, que sanes
todo tipo de enfermedad, cualquiera que ésta sea, Señor. Sanidad del alma, sanidad del cuerpo y sanidad financiera, Señor. Cualquiera que sea el nombre, hay un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla rodilla, y es el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús echamos fuera toda enfermedad maligna, toda enfermedad espiritual y toda enfermedad física y toda enfermedad financiera, por el poder de la palabra y por la sangre de Cristo, porque somos hijos de Dios, recibimos de Dios, y como el Señor es nuestro médico por excelencia, Él nos sanará en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por todas las sanidades que hiciste en esta mañana. Esperamos, Dios mío, ese es Dios Todopoderoso, que demos, Señor, testimonio acerca de lo que tú has hecho en esta mañana a todo el que ha creído. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchísimas gracias. Los invitamos el próximo domingo para que nos acompañe como de costumbre. La Iglesia Cristiana de los Negocios del Señor le dice: Dios los bendiga grande y poderosamente. Amén y amén.